Vamos a hablar entonces esta noche acerca del verdadero mensaje de Jesús resucitado. Y quiero por favor que en esta noche empecemos haciendo una comparativa entre Adán y Jesús. Pero es muy necesario que todos entendamos la verdadera manera de poder analizar nuestra vida ahora en Cristo Jesús. Voy a ir rápido. La palabra de Dios en el libro de Romanos capítulo 5 y voy a leer del versículo 17 al 19, dice lo siguiente: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Mantengámonos en este pasaje bíblico. Aquí hay una comparación completamente efectiva entre Adán y Jesús. Cuando Dios creó al hombre, a Adán y Eva en el huerto del Edén, Dios los creó a ellos con una conexión directa en el espíritu con Dios. Dios de manera intencional puso necesidades en el hombre para poder tener siempre conexión con Él. La necesidad de ser amado, la necesidad de ser aceptado y la necesidad de sentirse seguro. Cuando Dios les dice tanto al hombre como a la mujer que no tomen del árbol que Él les había dicho que no tomen, ciertamente Dios lanzó una advertencia, y esto está en el libro de Génesis capítulo 2 versículo 17, que si ellos desobedecían y tomaban de este árbol, ciertamente morirían. Bueno, en el capítulo 3 de Génesis vemos que esto sucede. Pero ellos no cayeron fulminados, no cayeron carbonizados en ese momento. ¿Qué muerte sucedió en ese momento? Sucedió una muerte espiritual. Ya no había esa conexión de amor, de aceptación y de seguridad entre el hombre y Dios. Y desde ese momento, mi hermano, el hombre procura satisfacer esas necesidades espirituales en cualquier otra cosa. El día de ayer estábamos estudiando qué tan ridículo se vio el hombre cuando él empezó a cuidarse solo. Lo primero que hizo fue darse cuenta que estaba desnudo y se hizo cosió hojas de higuera y se puso un delantal para cubrir su desnudez. Mira lo torpe que somos cuando tratamos de cuidarnos nosotros mismos. Pero qué precioso es que en medio de esa situación, en medio de ese problema que se había generado, Dios hizo el primer sacrificio a favor de ellos. Dice claramente en la palabra que Dios hizo túnicas de pieles para que ellos se abrigaran, para que ellos pudieran estar seguros. Dios es un Dios que nos ama. Cuando estudiamos, mi hermano, el verdadero motivo por el cual Dios creó la humanidad porque Dios es amor. Esto dice 1 de Juan capítulo 4 versículo 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es. Si Dios es amor, Él tenía que buscar a alguien a quien amar. Si Dios es amor, es por eso que creó al hombre, porque el hombre se convertía en objeto de su amor. Qué precioso es que tú entiendas, mi hermano, que Dios te creó para amarte, no para condenarte, no para destruirte, no para hacerte daño, no para robarte, no para juzgarte. Dios te creó porque Él quería a alguien a quien amar. Qué precioso esto. Pero lamentablemente, mi hermano, sucedió esto. El hombre desobedeció, se generó esta desconexión espiritual con Dios. Tenía que suceder algo para poder arreglar esta conexión. Y a Dios, mi hermano, en su infinita sabiduría, en su infinito amor y en su infinita bondad, lo único que le quedaba era poder entregar a su único hijo para poder venir y morir por nosotros.
La resurrección de Cristo Jesús, la vida de Cristo Jesús, toda la experiencia que Jesús tuvo en este mundo, mi hermano, no solamente es para que nosotros no vayamos al infierno. Lamentablemente, la iglesia en general ha entendido y ha creído por mucho tiempo que el cristianismo se trata simplemente de ya no voy al infierno. Que sin Jesús podía irme al infierno, pero ahora con Jesús ya no me voy al infierno. Pero hay mucho más que eso. No solamente eres una persona sacada del infierno, no solamente te conformes con esperar el día en el que Jesús venga. Y cómo es que hoy en día mucha gente está esperando la venida de Cristo Jesús en una manera cobarde, en una manera pasiva. La gente está diciendo, ven Jesús, porque ya no soporto esta vida. Ven Jesús, porque las enfermedades llegan a mi vida constantemente. Ven Jesús, porque mi vida es un desastre. No, queridos. Nosotros estamos aquí en esta tierra y ahora en nuestra nueva vida en Cristo, Dios quiere que nosotros vivamos bien. Dios quiere que tú vivas una vida próspera. Dios quiere que tú vivas una vida saludable. Dios quiere que tú vivas una vida, mi hermano, al estilo de la voluntad de Dios. Esta es la oración que Jesús hizo. Que se haga tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Esa es la voluntad de Jesús. La voluntad de Jesús, mi hermano, es que tu casa sea una embajada del cielo. No solamente que te seas ya libre del infierno, que ya no vayas al infierno o que tus pecados sean perdonados. Tan serio es esto que hoy mismo hay gente en el infierno con sus pecados perdonados. Porque rechazaron a Jesús, rechazaron su sacrificio. Escuche esto, mi hermano. Si hacemos una comparación entre Adán y Jesús, ciertamente en Adán las cosas pudieron estropearse. Ciertamente en Adán las cosas pudieron venirse abajo, pero gracias a Dios que en Cristo Jesús se estableció nuevamente esa conexión con papá. Gracias a Dios que con el sacrificio y la resurrección de Cristo Jesús, mi hermano, nosotros tenemos todos los beneficios que habían en el huerto del Edén. En pocas palabras, el plan de Dios era poder regresar a ese precioso modelo del huerto del Edén, donde Él proveía para ti amor, donde Él proveía para ti aceptación, donde Él proveía para ti seguridad. Esta es la manera que como hijos de Dios nosotros debemos de vivir. Pero cuando hay una desconexión, mi hermano, y cuando habituamos o adaptamos nuestro cuerpo a esa condición, buscamos amor en cualquier lado, buscamos aceptación en cualquier lado y tristemente buscamos seguridad en cualquier lado. Quería empezar esta noche, esta prédica, haciéndote entender claramente qué sucedió, cómo es que la comparación, es por eso que a Jesús se le conoce como el postrer Adán, otros lo llaman el segundo Adán, que mientras uno sí arruinó muchas cosas, pero aún así Dios lo protegió, Dios lo amaba. Jesús vino, mi hermano, para poder solucionar absolutamente para siempre el problema de desconexión que había con el Padre. Así que ya no eres extraño. Así que no eres ya una persona marcada por lo que sucedió en tu pasado. Eres una persona aceptada por un Padre que nos ama. Amén. Entonces ahora con esta previa, vamos entonces a estudiar esta noche el libro de Juan, capítulo 20. Por favor, quisiera que busquen sus Biblias o si no tenemos la ayuda visual aquí adelante. Pero voy a hablarte en este tiempo entonces acerca del mensaje de Jesús resucitado. Vamos al libro de Juan, capítulo 20 y vamos a leer del versículo 1 en adelante. ¿Está recibiendo la palabra esta noche? Muy bien. Voy a dar lectura a esta porción de la palabra y quisiera que usted siga y preste mucha atención. Pero por favor, no vea la pantalla delante o su Biblia simplemente como un cumplimiento. Haga de cuentas que es una historia, haga de cuentas que es una película. Voy a tratar de explicarlo de la manera más precisa para que usted reciba lo mejor de Dios esta noche. El primer día de la semana,
María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la puerta del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo al que Jesús amaba. Vamos a detenernos ahí un ratito. El libro de Juan lo escribe Juan. Cada vez que tú encuentras en este libro la frase el discípulo al que él amaba, es Juan mismo hablando de él mismo en el libro que él escribe. Tal parece que Juan estaba muy contento de ser el discípulo al que Jesús amaba, que trataba de resaltarlo la mayor cantidad de veces. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas que tú digas, me voy hoy a comer un pollo al frente y vamos a estar el hermano Walter, la hermana Yola y el hermano a quien Jesús ama? Este era Juan, resaltaba el amor de Jesús por él. Sería bueno que de vez en cuando, mi hermano, practiquemos este tipo de expresión. Está saliendo a trabajar aquel a quien Jesús ama. Está saliendo de viaje aquel a quien Jesús ama. Está empezando un nuevo negocio aquel a quien Jesús ama. ¡Oh, aleluya! Entonces esto es muy importante. Entonces, dice el versículo 2, corrió María Magdalena y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y le dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo, corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Ahora, el día de ayer estábamos en el culto unido y estábamos leyendo el mismo pasaje bíblico. Y después cuando yo llegué a casa, me puse a estudiar esta porción de la palabra porque me llamó bastante la atención cómo es que estos dos discípulos, Simón Pedro y Juan, fueron avisados por María Magdalena que el cuerpo del Señor Jesús no estaba en el sepulcro, y dice, ambos corrían, pero Juan corrió más rápido que Pedro. Mi hermano, mi pregunta es, ¿tendrías ganas para correr rápido después de haber negado a Jesús? Pero esto fue lo que sucedió con Pedro. Me imagino que sí, Pedro estaba juntamente con los otros discípulos, pero llega María Magdalena completamente atolondrada, completamente abrumada, y dice, muchachos, no saben qué ha sucedido. El cuerpo del Señor Jesús no está en la tumba. Y ellos dos empezaron a correr. De repente Juan, que era a quien amaba a Jesús, corrió lo más rápido posible y le decía, Pedro, ven. Y Pedro de repente le decía, pero es que Juan, lo negué 3 veces. Y Juan, conocedor del amor de Jesús, le decía, Pedro, vamos, Él te ama, Él está siempre de tu lado, Él nunca está en contra de ti. Y Pedro empezaba a correr a duras penas, y Juan estaba yendo tan rápido y le decía, Pedro, apúrate, déjate de llorar de tus problemas, déjate de llorar de tus errores, Pedro, por favor, sígueme. Y Pedro sí lo seguía, pero llegó un punto en el que Juan no soportó más y le dijo, mira, Pedro, me alcanzas, porque yo estoy yendo a ver a aquel Jesús que me ama. Pero Pedro está ahí. ¿Sabías tú que fueron aproximadamente 2 semanas y media después que Pedro negó a Jesús, que Jesús lo restaura completamente? Es increíble. El mismo amor del Padre presente en Génesis 3, que protegió a Adán y Eva después de haber pecado poniéndoles túnicas, seguía presente aún en medio de Pedro después de haberlo negado. Ambos corrían, pero el discípulo Juan corrió más rápido y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, dice la palabra, versículo 5, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces
entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Ahora presta atención, porque aquí empieza la parte más sabrosa de esta prédica. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Qué interesante este punto. Me llama mucho la atención, mi hermano, cómo es que los dramas y las tragedias en nuestra vida tienen la peculiaridad de nublarnos nuestros ojos. ¿Sabías tú que puedes estar, y esto quiero decirlo con mucho respeto y amor, independientemente de la situación que tú estés atravesando? Pero más de uno aquí atraviesa momentos complicados. Más de uno aquí atraviesa malas noticias, momentos tristes, momentos que quizás nunca hubiésemos querido que sucedan en nuestra vida. Son momentos que duelen, la partida de un ser querido, ver a un ser querido, papá, mamá, estar agonizando, ya cerca a la muerte. Es doloroso, mi hermano. Es complicado. Ver que tu familia no está caminando como quisieras, es triste, es complicado. Ver a tu maestro, a la persona que había apostado por ti. Ahora quiero hablarte acerca de quién era María Magdalena. Los datos bíblicos con respecto a María Magdalena era que ella era prostituta. Otro dato de María Magdalena es que Jesús la liberó de 7 demonios que ella portaba. María Magdalena no era específicamente una persona que podía decir: wow, yo he sido muy, muy transparente, soy una persona que ha tenido un pasado muy tranquilo. No, María sabía cuál había sido su pasado y cómo su encuentro con Jesús había solucionado su vida para siempre. Aquel a quien mucho se le ha perdonado, mucho ama. Tú y yo deberíamos, mi hermano, de reconocer que no se trata de qué tan quieto y calmado haya sido tu pasado. Siempre me gusta usar este ejemplo, pero por ejemplo mi mamá siempre me decía: yo siempre me he portado muy bien. ¿Sabías tú, hijo, que yo iba a ser monja? Me decía mi mamá. Las monjas, cuando yo vivía en Chosica, querían llevarme con ellas. Y sí, alguien puede decir: bueno, pastor, mi vida no ha sido lo suficientemente. Ay, qué miedo cuando los hermanos cuentan su testimonio que fueron asaltantes. Y a mí me daba miedo. Cuando yo era niño me llevaban a campañas evangelísticas donde contaba el hermano que había robado bancos y había asaltado gente, y yo salía y no quería ni saludarle al hermano, al predicador, al evangelista. Pero hermano, ¿sabías algo? Que tu vida comparado con el peor delincuente de la actualidad, tu vida sin Cristo está al mismo nivel, porque ambos están bajo la representatividad de Adán, porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna. María Magdalena sabía esto, estaba completamente dolida. Para muchos de los discípulos, ver que Jesús fue puesto en la tumba fue el momento más triste de sus vidas. Jesús era quien proveía para ellos alimentación. Jesús era quien proveía para ellos sanidad. Jesús era quien proveía para ellos gozo. Imagínate ver a tu maestro en un momento ser sepultado. María Magdalena estaba completamente destrozada, pero su dolor, escucha esto, su lamento, el momento difícil que ella estaba pasando, incluso le impidió ver ángeles y le impidió ver al mismo Señor Jesús.
Y esto es algo, mi hermano, que nosotros tenemos que claramente distinguir en nuestras vidas. Llega un punto en el que dice, cuando había dicho esto en el versículo 14, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Y esto pasa hasta el día de hoy. Jesús está constantemente en medio de cualquier situación que nosotros atravesamos, diciéndonos: hey, estoy aquí, no me he ido, he resucitado, estoy aquí para ayudarte, estoy aquí para sostenerte, estoy aquí para sacarte de esta circunstancia. Pero nosotros estamos tan abrumados por el dolor, tan abrumados por los problemas, tan abrumados sacando nuestras propias cuentas, que Jesús mismo, resucitado, está hasta el día de hoy hablándonos y diciéndonos este mensaje: estoy contigo, no estoy muerto, he resucitado. Tal vez hayas recibido una noticia que jamás esperabas en cuestión de tu salud: cáncer. Pero nada cambia la verdad de que Jesús está ahí. Y si Él está ahí, y si Él ha resucitado, como dice el precioso eslogan del ministerio del pastor Curowe, si Él ha resucitado, la victoria está asegurada. No dejes que la tristeza te nuble. No dejes, mi hermano, que el dolor pueda quitarte la capacidad de poder ver al mismo Señor Jesús hablándote. Él le dice: soy yo. Pero ella no se daba cuenta que era Jesús. Jesús le dijo en el versículo 15: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y dice, ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde le has puesto y yo lo llevaré. ¡Qué bárbaro! Estaba pensando en las veces, mi hermano, en la cual nosotros ignoramos a Jesús. Y volviendo a la enseñanza de ayer en el ayuno, esto pasa cuando nosotros tratamos de solucionar los problemas por nosotros mismos. ¿Sabes algo? Jesús era un carpintero. Creo que el biotipo de Jesús no sería una persona completamente, de repente, menuda. Yo no creo. Yo me imagino a Jesús, un Jesús que tendría un biotipo, de repente tendría buenos brazos, tendría un buen cuerpo. Era carpintero, mi hermano. Yo me imagino a un Jesús completamente agarrado, completamente formado. Por favor, no me miren. Pero te imaginas a ella querer solucionar su problema sola y le dice a Jesús, confundiéndolo con el hortelano, le dice: dime dónde está, yo me lo voy a llevar. ¿Te imaginas a María Magdalena intentando cargar a Jesús? Y es que hacemos mucho ridículo, mi hermano, cuando queremos solucionar los problemas por nosotros mismos. Por favor, mi hermano, Jesús ha resucitado. Y si Jesús ha resucitado, no solamente significa que tú ya no vas al infierno, significa que puedes vivir bien. Significa que hay cosas que este mundo puede traer a nosotros, pero hay victoria. Hay victoria. Piensa en el problema que tú estás atravesando actualmente. No sé cuál sea, pero te aseguro que tiene que ver con salud, dinero y amor. Ningún problema, mi hermano, es lo suficientemente grande para que Jesús no pueda decirte a ti: estoy contigo. Por favor, he resucitado. No estoy solamente en un crucifijo, no estoy solamente en un cuadro, he resucitado. Y quiero que en estos siguientes minutos entiendas cuál es el beneficio de la resurrección de Jesús. Versículo 16. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús tuvo que hablarle. ¿Notas los signos de admiración? Jesús tuvo que hablarle fuerte. Jesús tuvo que decirle: ¡hey! ¡Basta! Y es ahí cuando ella reconoce y dice: Maestro.
Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles. Ahora, aquí está el centro de esta prédica esta noche. Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Quiero darme un tiempo para poder honrar a las mujeres. En primer lugar, fueron una mujer quien se dio el tiempo de ser la primera en ir cuando amanecía para poder ver al Señor Jesús. Dios las bendiga, mujeres, por ese corazón. Puedes entender que Jesús le da el mensaje de la buena noticia de su resurrección, no al discípulo que él amaba, se lo dio a una mujer. Estaba en la tarde buscando información y estaba leyendo todo lo que podía. Y hermano, tan serio es esto que hay mucha gente que erróneamente piensa que incluso María Magdalena era esposa de Jesús. Pero no es cierto. Hay algo, mi hermano, que hace que Jesús desate todo su amor para con nosotros. Hay algo, mi hermano, que hace que Jesús desencadene y abra todas sus ventanas para con nosotros. ¿Sabes qué se llama? Vulnerabilidad. Porque mientras tú te creas fuerte, mientras tú te creas capaz en tus propias fuerzas, tú no dejas actuar a Jesús. María sabía quién era. María sabía su pasado. María conocía de dónde Jesús la había tomado. Y es esa vulnerabilidad la que abrió el corazón de Jesús para que ame a María Magdalena incluso por encima de todos los demás discípulos. Y Jesús le da a una mujer la noticia primera de la resurrección. Pero ahora voy a detenerme en esta parte. Mira lo que dice esta parte. He extraído esto de este versículo. Jesús hace énfasis en esta frase: mi Padre y vuestro Padre, mi Dios y vuestro Dios. ¿Sabes qué sucedió con la resurrección de Cristo Jesús? Tenemos nuevamente la capacidad de poder decirle a Él: papá. Cuando Adán falló, hubo una desconexión. Dios sí cuidaba de la humanidad, pero el día de ayer el ayuno fue precioso, porque ayer en el ayuno aprendimos que podríamos estar viviendo una vida, mi hermano, al estilo pajarito. Porque dice la Biblia que Dios cuida de las aves, pero también Jesús dice: ¿cuánto más cuidará de ustedes? Este es el mensaje de Jesús. Tú no eres solamente una creación más. Dios tiene un mayor cuidado de ti que el que puede tener por las aves, por la naturaleza, por los peces, por las plantas. No eres, mi hermano, simplemente una creación más. No eres simplemente parte de la creación. Eres ahora hijo. Eres ahora hija. Cuando Jesús marca esta parte y dice: vuestro Padre, vuestro Dios, definitivamente Jesús está diciendo: amada, toda tu conexión y todos los beneficios que tú podías haber perdido en el huerto del Edén son devueltos a ti. Mi resurrección, yo quiero que vayas, María, yo quiero que les cuentes a los discípulos y les digas: se trata de que ahora veamos a Dios como Padre, se trata de que ahora entendamos su paternidad y podamos descansar en el hecho de cómo es que Él nos protege, cómo es que Él nos cuida. ¿Cuántos padres hay aquí esta noche? ¡Qué protección que hay! Mi hermano, hay veces, y quiero ser bastante transparente en esto, hay veces, mi hermano, que yo tengo que decirle a mi esposa: Yesi, por favor, ten cuidado con amar mucho a Josiah. Por favor, ten cuidado. Yo le he dicho a mi esposa: yo no quiero que le digas a mi hijo mi todo, mi adoración, mi rey,
Yo no quiero que tú le digas eso, porque esas son, mi hermano, expresiones que solo merece Dios, nuestro Padre. Cada vez, mi hermano, que tú amas y expresas ese tipo de calificativos por tus hijos, puede ser tu esposo, puede ser tu esposa, tú estás poniendo un blanco en esa persona. Pero yo quiero que tú entiendas en esta noche, mi hermano, que Dios te ama. Y eres más valioso que cualquier parte de la creación, porque ahora eres hijo. Hijo. El hijo tiene todo lo que el padre tiene. El hijo puede disfrutar confiadamente todo lo que es del padre. Ahora dime tú, ¿de verdad estás disfrutando todas las cosas que el Padre tiene para ti? ¿O sigues viviendo en Adán, procurando hacer las cosas en tus propias fuerzas, gastándote, padeciendo lo que este mundo da? El verdadero mensaje de la resurrección de Cristo Jesús tiene que ver solamente con algo, mi hermano. Ya no más la vida miserable de antes. Y de ahora en adelante, después de la resurrección de Cristo Jesús, solamente nos toca la vida plena que Dios preparó para con nosotros. Esto fue lo que sucedió cuando Jesús resucitó. Pero muy pocos lo entienden. Muchos celebran lo que ni siquiera entienden. Dios te ama. Te estoy diciendo esta noche que Dios te ama y quiere verte bien. No importa cuál sea tu dolor, no importa cuál sea tu pasado, no importa qué es lo que este mundo haya dicho de ti, no importa qué es lo que haya sucedido. Gracias a la resurrección de Cristo Jesús podemos vivir bien. Amén. Deja de cuidarte tú mismo y ahora entrégate al cuidado de papá. Todo va a estar bien. ¿Puedes creerlo? Pero ¿y qué serán de mis hijos? No sé. Todo va a estar bien. Y la economía y Trump y China, todo va a estar bien. Y los sicarios y la muerte, todo va a estar bien. Yo soy distinto a todos los demás. ¿Tú crees que lo único que te hace distinto es la Biblia que tú llevas y que le dices amén a todo? Lo que te va a hacer distinto a la gente de fuera, mi hermano, y esto también lo estudiamos ayer en el ayuno, es que tú pones tu confianza en su palabra. Si papá lo prometió, Él lo hará. Muchas veces trato de salir de apuros prometiéndole cosas a Josiah, pero es muy riesgoso. Es de alto riesgo, aún incluso con Jonathan, prometerles algo. A veces quiero terminar algo en la mañana y ellos están haciendo bulla y de un momento a otro les digo, chicos, pórtense bien para que en la tarde podamos ir a los juegos. Uy, ya abrí mi bocota. Josiah está todo el tiempo, papá, los juegos. Papá, ¿y a qué hora vamos a ir a los juegos? Papá, después del almuerzo, antes del almuerzo, estamos almorzando. Papá, ¿a qué hora van los juegos? Papá, ¿vamos después de aquí? ¿A qué hora, papá? ¿Sabes qué hizo él? Tomó la palabra de su papá y la creyó. Es por eso que si fuéramos como niños, heredaremos el reino de los cielos.